Este es el podcast de las crisis invisibles de Médicos del Mundo Navarra. Nafarroako munduko medikuak. Pues estáis. Nos habéis pillado, ya Es que, mirad, tenemos muchísimas ganas de empezar con el podcast de hoy. Que bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Crisis Invisibles, el podcast. Y estamos súper contentas porque hoy estamos con Itziar de Miguel. Y antes de entrar de lleno al tema y a la conversación, aunque nosotras ya habíamos entrado, vamos a leer, como siempre, una introducción que nos va a hacer ir desde aquí, desde Pamplona, desde Navarra, a donde vamos a ir, que de momento lo dejo de sorpresa. Aunque seguramente ya lo habéis leído en el cajetín, como dice la gente que sabe hacer podcasts. Sí, los podcasts. Bueno, pues empezamos el viaje y en esta ocasión vamos a viajar hasta Palestina, una tierra de raíces milenarias, cultura vibrante y una extraordinaria capacidad de resiliencia. Si partiéramos desde Madrid, nuestro destino serían los territorios palestinos ocupados y hoy nos centraremos en Cisjordania, ese mosaico de colinas y ciudades cargadas de historias situadas entre el río Jordán y Jerusalén. Nada más llegar, lo primero que sorprende es el contraste entre la belleza del paisaje y la realidad diaria. Pueblos rodeados de olivos, mercados bulliciosos y gente acogedora. Pero también muros, puestos de control y una presencia militar constante que condiciona cada aspecto de la vida cotidiana. El clima es cálido en verano y fresco en invierno. Así que conviene preparar el equipaje pensando tanto en el sol como en las noches más frescas. Un poco como aquí en Pamplona, ¿no? Un poquito igual más, ¿no? En la actualidad, es a la inversa, a las cuentas. Pues nada. En la actualidad, Cisjordania es el hogar de cerca de 3 millones de personas palestinas que conviven con numerosas dificultades impuestas por la ocupación militar israelí, intensificadas desde octubre del 2023. La libertad de movimiento está restringida por casi 800 obstáculos militares que dificultan el acceso a la educación, la salud, el trabajo y hasta las relaciones familiares y sociales. En los últimos meses, la violencia de los colonos y las incursiones del ejército han aumentado drásticamente y la vida cotidiana está marcada por la incertidumbre y la amenaza de desplazamientos forzosos. Sin embargo, la identidad palestina sigue viva y se expresa en la hospitalidad, la música, la gastronomía, las celebraciones religiosas y el apego a la tierra. El idioma principal es el árabe, pero la diversidad cultural y presencia internacional aportan matices y lenguas variadas a la vida diaria. La economía, muy castigada por el bloqueo y la falta de recursos, se sostiene gracias a la agricultura, el pequeño comercio y el apoyo de la comunidad internacional. El shekel israelí es la moneda de uso más común, pero el acceso a recursos básicos depende en gran medida de las decisiones impuestas por la ocupación. Históricamente, Palestina ha sido cruce de caminos, de culturas y de civilizaciones, pero hoy su población vive bajo una ocupación prolongada en una lucha diaria por la dignidad y el derecho a una vida segura y libre. Desde octubre del 2023, la situación humanitaria en Cisjordania se ha deteriorado gravemente. El acceso a servicios básicos se ha visto aún más restringido y el espacio humanitario es cada vez más limitado. A pesar de ello, la sociedad palestina mantiene una fortaleza admirable y sigue apostando por la vida, la solidaridad y la esperanza. Y hoy tenemos la suerte de contar con el testimonio de Itziar de Miguel, una persona con una mirada única sobre la realidad de Cisjordania y de Palestina. Itziar ha vivido por más de 13 años en el territorio palestino y donde ha trabajado en diversos proyectos humanitarios y acompañando a la población palestina en sus luchas y en su supervivencia, básicamente, ¿no? Tu experiencia, ¿no?, te ha permitido conocer de cerca tanto las dificultades diarias de esta vida bajo ocupación como la fuerza de estas comunidades y su cultura, ¿no? Bueno, has vivido con ellos día a día. Desde la gestión de emergencias sanitarias hasta el apoyo a la salud mental o el trabajo con infancia y mujeres, has sido testigo de momentos muy duros y supongo que también de momentos muy bonitos, así que bueno, queremos ahí que nos vayas contando. Escucharte va a ser como asomarnos a Cisjordania, a la vida real de Cisjordania, más allá de las noticias, de las terribles noticias que estamos escuchando en la actualidad, de esa cantidad de cifras
espeluznante y comprender lo que significa vivir día a día entre estos controles militares, obstáculos, pero bueno, también eso, pues la calidad de su gente, sus celebraciones, su cultura. Muchísimas gracias por estar aquí. Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo que el clima es diferente? Al revés. No, digo que realmente se parece mucho, y yo siempre digo que es como Pamplona, pero al revés. O Que sea, allí verano. los veranos allí son largos e intensos y los inviernos son cortos pero muy intensos. Justo al revés que aquí, ¿no? Que Sí, el que aquí verano no es llega corto, nunca. pero cuando El llega verano. nos morimos de calor 3 días Sí. y el invierno es largo e intenso. Pues Jerusalén es así. Al revés. Pero los 4 días de invierno hay que pasarlos, ¿eh? O sea, son Y como tú los como 4 navarrita, días. en el verano de allá, también con También chaquetita. con chaqueta, porque Jerusalén está a 800 metros y por las noches hace fresco. Hace fresco. Hace fresco la chaquetica. Sí, hace la fresco. chaquetica está en el Caribe. La sí. Navarra, pero sí. Jerusalén, Por si acaso. sobre todo, hace fresco. Aquí, sí. Pues, Sí, sí. sí que, bueno, ya entrando un poquito más, pues en la... Bueno, esto también es parte de la realidad de Cisjordania, que además al final el clima también marca mucho, bueno, pues la idiosincrasia de todo el mundo. De hecho, ¿no? en España tenemos esta parte, ¿no?, de norte y sur, que el carácter se dice, ¿no?, el carácter del norte, y pues yo desde hace mucho tiempo, que soy de abajo, ¿no?, de la Castilla-La Mancha, desde que estoy aquí pregunto por cosas como el clima, es muy importante, y el estar en la calle también te hace estar mucho más abierto a todo lo que pasa. Sin embargo, aquí se hace mucho más las cosas hacia adentro, esos chocos, A ver, ¿qué esos decimos? lugares. Con No, los estoy estereotipos intentando, navarros, lo estoy intentando. Por Es gente favor, muy amable, es por verdad favor. que cuesta entrar, pero cuando entras, este dicho, ¿no?, del amigo navarra. Pero sí, los climas hacen mucho, ¿no? O sea, allí imagino que la gente vive mucho de cara a la calle. Sí, allí se vive mucho, mucho en la calle. A ver, en el caso de las mujeres, la calle no tanto. O sea, Claro. es la calle en el ámbito de la casa, la familia. La calle controlada, ¿no? La En calle, la parte el íntima de la espacio calle. familiar. Por eso que eso sí que es súper importante allí, por ejemplo, los jardines familiares, ¿no? Los Vale. huertos. Y todo se hace ahí, o sea, esa parte de la... O sea, es muy curioso, ¿no?, la diferencia entre aquí y allá, en el sentido de que tú cuando vas a alquilar un piso, allí el más caro es el de la planta baja. Claro. Porque es el que tiene el acceso a ese jardín, que es un espacio privado, que es donde las mujeres van a estar, donde van a hacer las fiestas familiares, las bodas, los... Y salir a cumpleaños, charlar las sin noches, más. Eso es, exactamente. ¿no? Eso se hace en esa planta baja, en esos jardines que aquí muchas veces es como que no me toque el primero, ¿no? Claro, Y sin embargo el piso de arriba pues no lo quiere nadie. claro. No tiene Por- ese espacio. y porque nos hagamos una idea, porque la verdad, voy a saltar el guión un momento. No, no te preocupes. Vamos a ir, ya nos verás. Pero bueno, la Así. verdad es que me parece como yo interesante saber qué tipo de construcciones, porque claro, si es tan importante el exterior, o sea, sí que es verdad que en las imágenes que hemos visto sí que se ven, se aprecian edificios largos, o sea, altos, etcétera, pero no sé si también como esta parte del... Claro, eso ha cambiado mucho porque tradicionalmente en una casa tradicional palestina es más bien achaparrada, con mucho espacio fuera, con ese jardín, muchas barandas, ¿no? Son unas de esas como porches cerrados que luego igual les ponen cristaleras en invierno, pero que luego están abiertas en verano. Pero luego pues el tema de la falta de suelo para construir, que eso Ha es un hecho, gran problema, por porque claro, supuesto. el poco terreno que tienen las zonas A, las que no están bajo control israelí, pues el suelo es muy poco, entonces ha habido que empezar a construir en altura. Y entonces, claro, eso ya no es parte de la tradición y de la cultura, y eso crea un montón de problemas, porque lo normal allí es que la casa sea familiar, y no mezclas familias, porque eso puede traer problemas de privacidad, de intimidad, convivencia. de convivencia. Entonces, eso es ahora mismo en las grandes, o sea, en Jerusalén, por ejemplo, especialmente en Jerusalén, que no hay espacio, crea muchos problemas y se escucha mucho, ¿no? En la radio, sobre todo en momentos, pues como aquí en Navidad, ¿no? Que hay Ajá. broncas familiares, bueno, pues allí en Ramadán hay las Constantemente. super broncas familiares. Con el y- hambre de por medio, con el además, hambre de por joder. medio. Que menuda mala leche, me entra a mí con hambre, no sé a vosotros, pues imagínate. No fumo, no tomo café, no tomo té, no Nada. duermo. Vida Pues aquello asteta está contemplativa. a flor de piel y se montan unos pollos estupendos. Y claro, si ahí están hacinados, pues ya ni te cuento. Y eso pues pasa ahora mucho porque no, eso ha cambiado su Claro. cultura.
Y se me ocurría, Jerusalén es ese crisol religioso, ¿no? Que comparte, imagino, desde el desconocimiento, que estarán como también por barrios, ¿no? Como que se organizarán más, pero llega a haber edificios donde haya esta mezcla también religiosa de unos y de otros y etcétera, o sea... hay sitios en los que la hay, lo normal es que no haya demasiado por lo que os decía de que el edificio es de la familia, entonces la familia es musulmana, pero el edificio de al lado puede ser de cristiana, ¿eh? O sea, yo por ejemplo vivía en un barrio normal de Jerusalén vamos, y yo vivía en la casa, teníamos alquilado un apartamento, es una familia musulmana, pero 2 casas más para allá era cristiana. Entonces, bueno, pues sí. No hay tanta mezcla en el edificio, pero sí en el barrio. En el barrio no sí. hay esa separación, que yo me imaginaba más como el barrio. No. El barrio no sé qué. Como en la ciudad vieja sí que está dividida, está el barrio cristiano, el barrio musulmán, el barrio armenio y tal, y el barrio judío, o sea, la ciudad vieja en Jerusalén sí que tiene 4 barrios, pero que incluso ahí en el barrio cristiano, o sea, ahora mismo hay más musulmanes y la población cristiana se está reduciendo porque se va. Entonces, y luego la natalidad también es menor en familias cristianas que en musulmanas, con lo cual la población cristiana se va reduciendo. Entonces sí que en el barrio cristiano de Jerusalén igual tienes musulmanes, pero vamos, que también a la inversa, ¿eh? Y en el resto de Jerusalén está mezclado. Es verdad que la población cristiana en general tiene un nivel de vida más alto, y entonces pues en los barrios más degradados igual no están, ¿no? Y bueno, yo entiendo que has sido testigo directo de una transformación, que sí que la ocupación militar lleva 45 años. ¿Cuánto? Desde el 67. Y bueno, o sea, creo que el mundo entero ha sido testigo, tú has sido una testigo directa. Y no sé cómo describirías el cambio en la situación, en ese día a día, desde que llegaste hace 13 años hasta hoy. La degradación ha sido clara, ¿no? No te das cuenta en el día a día muchas veces, porque bueno, pues estás ahí y las cosas van, ¿no? Pero bueno, solo moverte por las carreteras ya vas viendo la diferencia, porque los asentamientos los ves crecer. O sea, de repente yo cuando llegué a Hebrón, ¿no? Y entonces la carretera de Jerusalén a Hebrón, pues yo que sé, había un asentamiento que acababa de empezar y que eran unas caravanas, una especie de contenedores de obra, ¿vale? A día de hoy pasas por ahí y es una ciudad, con edificios normales, con polideportivos. En 13 años. Y entiendo que esto es gente que huye de otros... No, estos son colonos israelíes. Vale. Colonos israelíes que van ocupando. Que se van ocupando. Van ocupando, sí. Vale. O sea, sí. Como una las colonias, oeste, que se les llama. Colonias. Sí. O sea, ellos llegan, cogen un terreno, se plantan ahí, te ocupas con una caravanita. Canta su bandera y ala. Y eso, a la que te das cuenta 11 años después, pues es una ciudad, con sus estructuras, su electricidad, su teléfono, su todo. Su carretera que llega hasta ahí y bueno, y enfrente hay otra y eso lo vas, o sea, se ve una barbaridad. O sea, ese cambio me ha llegado a pasar de igual de no ir a Hebrón en un año, o de eso dices, bueno, pues, y dices, vamos a Hebrón. Yo decir, hostia, pero y esto no estaba, cambio, pero este estaba. No estaba. Y eso lo vas viendo, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando yo llegué a Jerusalén, en Jerusalén ver israelíes en la zona este de Jerusalén, no los veías. Algunos religiosos, porque bueno, pues hay en una zona en la que hay como una tumba de un religioso, no sé qué, y entonces pues los ultraortodoxos pues sí que van a visitar, iban, tal, pero bueno, que eran como un grupo muy, muy pequeñito, ultraortodoxos, tal. Y si veías a alguno, le veías la cara de miedo, ¿no? O sea, era como que iba como corriendo. Ahora van como Pedro por su casa. O sea, eso se nota muchísimo. En el tema de movimientos durante las festividades religiosas judías. Que antes, bueno, pues claro, pues los judíos sí, ellos paraban, ¿no? Ellos no pueden utilizar medio de transporte cuando fiestas religiosas, tal cual. Entonces, bueno, pues en sus calles sí que no permitían el que la gente fuera en coche, pero tú en el este podías moverte en coche, no iba contigo a la historia. Ahora ya no. O sea, ahora cortan todas las calles, o sea, nadie se puede mover el día de, yo qué sé, Yom Kippur, ¿no? O el día de... Y entonces tú vas viendo cómo van ganando espacio
día a día. Físico y cultural, ¿no? eso, También, ¿no? De sí, día a sí. día. De... O sea, el número de bares y restaurantes en Jerusalén o sea, ha caído en picado. Desde que yo llegué, ahora. O sea, antes llegabas y había vida. O sea, la vida expatriada cuando yo llegué era en Jerusalén. Que tú te ibas, pues bueno, al borderline o al no sé qué, que se veía pues lo típico que hacemos todos en todas partes, ¿no? El mundial de fútbol, el no sé qué, un concierto, tal. Todos los y había extranjeros, sitios. tal. Eso ya ha desaparecido. O sea, ya no hay nada. Eso ya está todo en Ramallah. Ahora ya está todo en Cisjordania. Vale. Antes, Te voy a preguntar qué es el ramal. Ramallah. Ramallah. Ramallah, que es la ciudad, eso, al otro lado, que es como la otra capital, digamos. O sea, Jerusalén es la capital de Palestina entera, pertenece a Cisjordania. Y antes, bueno, difícil, pero había un cierto movimiento entre Cisjordania y Jerusalén. Vale. Y Jerusalén era la capital cultural, ¿no? Pues era donde estaba eso, el cine, donde había los conciertos, donde había este tipo de cosas, ¿no? El movimiento cultural. Ya con la creación de la Autoridad Palestina en el 94, ¿no? Se crea Ramallah como capital administrativa mientras se resuelve el problemita, ¿no? Este pequeño Este problema que, no va a que se durar tenía que mucho. haber resuelto en 5 años, Sí. después del 94, bueno, pues se crea ahí como... Pero claro, eso ha ido creciendo y entonces ahora Ramallah es de facto la capital. Ahí es donde está toda la Autoridad Palestina y donde cada vez se ha ido trasladando todo el mundo, ¿no? O sea, ahora mismo las ONGs tienen las sedes en Ramallah, porque su personal no puede venir a Jerusalén, con lo cual al final, pues, te tienes que ir tú. Y entonces ahora toda la actividad está en Ramallah, los conciertos, la vida cultural está en Ramallah. Y mientras que antes había un flujo, por ejemplo, o sea, sí que yo lo he notado mucho, ¿no? Yo cuando llegué me iba de fiesta a Jerusalén. Luego llegó un momento en el que la fiesta se movió a Ramallah y yo pues me movía. También me he hecho más mayor y he reducido el número de veces que voy a la fiesta, ¿no? Cosas que pasan. Cosas que... A todo el mundo. Pero luego ha llegado un momento en el que ahora mismo que no voy a ir a Ramallah, porque es que no sé si voy a poder volver, o cuántas horas me va a tocar volver. Entonces, esa desconexión que me pasa a mí con la comunidad internacional de mis fiestas, ¿no? Pues era un momento en el que tú también te encuentras con personas extranjeras como tú, tu ¿no? vida social, ¿no? O Eso sea, mi vida es. social, pues pasó de ser en Jerusalén a ser en Ramallah A no y ser. a no ser. A no Y ser. eso mismo pasa con las familias palestinas. O sea, les está pasando lo mismo porque, bueno, yo lo tengo fácil. O sea, Claro. tengo que decir Sí, que a sí, mí, claro. en el fondo voy a pasar el checkpoint y no me van a parar. Sí, me o van a sea, aquí hacer 3 contamos horas, siempre pero con no me van a pegar un la tiro. carta de privilegios que al final se presupone de una persona. Además, tú que trabajas con entidades, con ONGs, etcétera, ¿no? Que al Eso final. es, eso al es. final. Porque otro tema es bueno, esto que hablábamos de casi 800 checkpoints, ¿no? Obstáculos, sí. Obstáculos. O sea, el número de muros, checkpoints, etcétera, ha crecido. Y luego una cosa que hablando también nos contaste es el tema de los pasaportes también para esa movilidad, ¿no? Están esos checkpoints y está el tema de los que hay diferentes pasaportes dependiendo de quién seas, ¿no? Claro, es que, y eso es lo que determina toda tu vida. O sea, tú naces y a la que naces te cae o una tarjeta azul o una tarjeta verde. Ajá. Esto hablando de Cisjordania y Jerusalén, ¿eh? que Jerusalén pertenece a Cisjordania, Sí, sí. pero bueno, como Israel ha decidido que es suyo, pues ya está. Entonces, si has nacido en Cisjordania, dentro del muro, te dan el verde, ¿vale? Y si eres de Jerusalén, te cae el azul. Los del azul se pueden mover por todo Jerusalén, por todo Israel y por Cisjordania. Vale. Sin embargo, los de verde no pueden cruzar a Jerusalén, que es Cisjordania, ni al resto de Israel. Ellos no necesitan un permiso. Conseguir ese permiso pues es complicado. Eso también hay toda una evolución desde que llegué hasta ahora. O sea, cuando yo llegué, bueno... Se daban con más facilidad, había, ¿no? O sea, había posibilidad y bueno, había periodos, era con lo que jugaban un poco, ¿no? O sea, pues ahora nos cerramos el grifo, ahora abrimos más, tal... Pero bueno, la gente... Una medida de presión también. Era una medida de presión. Pero la gente podía ir, pues igual, algún día a la playa, tal... Difícil, pero se podía hacer. A día de hoy, no, está imposible. Entonces, sí, eso... Qué sensación de vivir, ¿no? En un sitio como muy encarcelado cuando... De asfixia. Sí, Totalmente, que no puedes ¿no? controlar Es como ningún una aspecto de isla, tu pero vida. sin ser una isla, ¿no? Es como no puedo salir de... No pueden salir. Entonces, y lo tienen ahí.
Claro. Y además es que muchos, su familia viene de ahí. O sea, porque muchos se desplazaron en el 67 o en el 48 con la creación del Estado de Israel. Entonces, es gente que te dice, bueno, pues es que mi abuelo es de Jaffa, que ahora mismo es Israel. Dice, y claro, pues ellos han oído las historias familiares pues como nosotros, ¿no? Claro. Del pueblo, ¿no? Pues en el pueblo teníamos los naranjos. Claro. Ya, pero son los naranjos que están ahí, o estaban, o lo que fuera, a 45 kilómetros, 50, y no pueden ir a verlos, A visitar. ¿no? Y entonces, sí, eso es como... Eso está ahí permanentemente. Entonces, lo que decías del ID del carnet de identidad ese que te dan, pues determina eso, si puedes cruzar o no, qué tipo de coche puedes conducir. Hay distintas matrículas, matrícula amarilla los que tienen el carnet azul, matrícula verde los otros. Con un coche de matrícula verde no puedes cruzar a Israel, con una matrícula amarilla puedes ir por todas partes. A la vez esa matrícula muestra quién eres, ¿no? O sea, si yo soy un palestino con matrícula verde y tengo que circular por una carretera en Cisjordania en la que hay muchos colonos, Te van a los parar. colonos ya saben que yo soy matrícula verde, me van a tirar la piedra a mí, Por supuesto. o me van a parar a mí, o entonces, pues son cosas que a mí me pasaban, ¿no? Por ejemplo, cuando iba con mi cochecico, yo viví una temporada en Nablus, en Cisjordania, y iba a Jerusalén. Yo tenía mi coche matrícula amarilla, yo podía conducir matrícula amarilla que me permite cruzar a Jerusalén. Era un coche muy viejito, entonces, bueno, pues parecía un coche palestino así, pero claro, yo despistaba, porque es mujer sola conduciendo sin velo, pues parezco colona, ¿no? Y entonces, una colona con un cochecito, con una matrícula amarilla, pues yo me podía llevar la pedrada del palestino, ¿no? Y claro, tampoco quería fuego amigo, amigo, ¿no? en Entonces, cualquier momento, pero que no me dé nadie. que si me tiene que dar alguien, porque sea, bueno, en fin. Si me tiene que dar alguien. Mejor que no me dé nadie. Mejor que no me dé nadie. Pero entonces, claro, mi medida de seguridad era llevar el pañuelo palestino, ¿no? La kufía, que me la ponía encima del salpicadero, y así por lo menos iba identificada. Decía, bueno, yo pues soy lo que soy, Al ¿no? ojo, sí. Que bueno, que claro, llegar al checkpoint, a la que llegaba el checkpoint, la quitaba. Claro. Entonces, bueno, pues es eso, ese es el día a día, y yo lo podía hacer, quitar y poner, pero claro, la que va con el velo no se lo quita y se lo pone. O sea, está claramente identificada quién es y ya Es sabe el que va a miedo de parar. ser. Es O sea, el miedo de ser. O sea, qué terrible, ¿no? Y luego, al estar como la ciudad tan asfixiada, ¿no? El acceso a derechos básicos como salud, educación, no sé, el trabajo mismo. Es complicado, bueno, cambia mucho Jerusalén, o sea, que es Cisjordania. Sí, O sea, sí. Jerusalén los servicios los provee Israel, el derecho a la salud es más o menos accesible porque está todo el mundo en el seguro nacional y bueno, más o menos, pero bien. En Cisjordania pues es más complicado, especialmente en el área C, ¿vale? Porque ahí el área C, Cisjordania está dividida en 3 áreas. El área A, que está bajo total control de la autoridad palestina, bueno, de aquella manera, ahí entra el ejército israelí todas las noches, pero bueno, está bajo total control de la autoridad palestina, son las ciudades, no más. Luego está el área B, que es, bueno, un poco los pueblos, o sea, digamos, las zonas edificadas, tal, que esas están los servicios y lo que es aspectos administrativos bajo la autoridad palestina y la seguridad bajo Israel, con lo cual sanidad, educación está bajo la autoridad palestina. Y luego está el área C, que representa más del 60% del terreno, que eso está bajo control total israelí. En principio todos los servicios en Cisjordania los provee la autoridad palestina. Ahora, no puedes construir una clínica en área C, De porque la facto no se demuelen. puede. Escuelas las demuelen, con lo cual ese acceso a la educación y a la sanidad está totalmente limitado. Entonces, eso también ha evolucionado en estos años. Antes había menos checkpoints, había más libertad de movimiento de alguna manera, pues entonces había clínicas móviles que cubrían esas zonas, incluso la gente, bueno, pues oye, si tengo que irme a Jericó, ¿no? Pues las comunidades en las que nosotros trabajamos y tenía que bajar a Jericó, bueno, pues ya está, se desplazaban y se podían mover. Pero ahora mismo, las clínicas no llegan porque no hay fondos, B, el número de checkpoints me impide llegar,
y luego la gente tampoco va a poderlo hacer en dirección contraria, y además no es seguro. O sea, es que manda a un niño a la escuela y que lo ataquen los colonos. Entonces, Imposible. es imposible. Entonces, Imposible. Una vida así... se ha limitado mucho el acceso a... Claro, y yo, sin tener en cuenta la realidad a día de hoy, que incluso hablando es como con pelos de punta, pero bueno, hemos hablado antes de empezar que nuestra idea no era justo hablar de todo lo que está hablando el resto de medios, el resto de prensa, y que esperemos estéis informados, porque creo que, aunque muy desesperanzados, sí, creo que es necesario saber, sino irnos hasta otra parte. Entonces yo me voy a pensar, ¿cómo es la...? Porque claro, hemos hablado con Sáhara, ¿verdad? Con saharauis, que también están en un estado de, en este caso, de refugio. El tema de la salud mental, ¿no? ¿Cómo puedes resistir un día a día en unas condiciones así, ¿no? De privación de libertad, en el fondo, ¿no? Sin ser libre para poder moverte, para vivir con miedo, etcétera. Y claro, las compañeras saharauis siempre hablan mucho de este sentimiento de esperanza, ¿no? que es al que se agarran tantísimo, y que es como una fortaleza que les ayuda a levantarse en el día a día. No sé si las comparaciones siempre son odiosas, no sé si hay también parte de esto, si no, o cómo ves tú, cómo sostiene, cómo soporta la población palestina esto. Pues o cómo así, lo hacía, porque cómo lo entendemos hacía. que Yo hasta creo que eso es lo que sabemos... se ha degradado más. Claro. O sea, Claro. de que sí que había un... A ver, y la propia reacción ante todo, ¿no? O sea, yo recuerdo eso, el haber llegado, había un incidente, me da igual, el primer año que yo estuve allí mataron a 3 palestinos, en todo el año, 3. Y cada vez que había un muerto, ya sabías que iba a haber manifestaciones, que iba a haber... O sea, la gente se iba a echar a la calle, ¿no? Entonces, bueno, nosotros parábamos actividades porque igual no iba a ser seguro, tal, bueno, porque iba a haber manifestaciones y tal. A día de hoy, es que no sé ni cuántos llevan en Cisjordania muertos, es que no me atrevo ni a decir la cifra, pero más de 100 seguro en lo que va de año, más de 100 cuando el primer año eran 3. Pero es que a la gente ya no puede salir a manifestarse porque, vamos, te van a matar en la manifestación. Claro. Y sobre todo ve que es que ya la gente no puede más. O sea, Hay una es, impotencia. ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a salir? ¿Para que me maten? No hay nada que hacer. Estamos abandonados, el mundo nos ha abandonado. Pues Ya. se lleva mal. O sea, ahora mismo eso sí que se ha visto como la resiliencia esta palestina que existe. Que hasta ese momento sí que había, ¿no? Que era un poco lo Sí, que sí, hablábamos que era- con... Eso es. Eso ahora mismo yo lo Claro. veo bastante que va cayendo. Mermado. Porque- Sí, que igual desde el exilio sí que hay una fuerza ahí, ¿no? De la gente que se ha ido y que, bueno, desde fuera sí que pueden, ¿no? Hablar y, bueno, yo por lo menos las personas que conozco, ¿no? Pues hablan como, ¿no? De su tierra, de tal. Pero claro, es que tiene que ser durísimo. Claro, o pero sea, porque ahí hay esperanza. Yo creo Claro. que ahora la esperanza está totalmente perdida. Pero sí, me refería un poco a esto. ¿Cómo se ha sostenido durante tanto tiempo la comunidad, ¿no? O sea, porque ahora evidentemente hay un cambio total de paradigma y aunque no se sabe a dónde se va, se ve bastante... Se ve bastante ve claro, bastante claro. hacia este, ¿no? Panorama que se nos presenta. Pues yo creo que Pero se ha digo, ido- ¿cómo hasta ese momento el ser humano es capaz de sostener eso, ¿no? O sea, como... Bueno, wow. porque al final yo creo que todos nos adaptamos a lo que nos toca vivir y desarrollamos nuestra vida en ese contexto. Y entonces tratas de llevar una vida lo más normal posible. Claro, yo tengo el pasaporte Una verde, vida, pero me da ya está. igual, O sea, pues ya está, ya esta sea es lo mi que no. vida y ya está. Pues bueno, como pues vivo en este pueblo y no puedo ir al de al lado, pues bueno, pues me organizo, ¿no? Sí, buscas estrategias para Sí, o sea, poder la ir gente hacia- lleva una vida más o menos normal, dentro de la normalidad de la situación, pero la gente, pues bueno, pues tenía los mismos objetivos que tú y que yo, trabajar entre semana, pues para pasar el fin de semana lo mejor posible. Y compartir con tus amigos, tu compartir con familia, mis ya está. amigos y ya está. O sea, no se plantean a dónde voy a ir de vacaciones este año porque no puedo salir. No pueden hacer una Pues previsión. evidentemente no me voy a ir de vacaciones al extranjero, pero bueno, pues sí, nos vamos a alquilar una villa en Jericó que viene a ser la playa de allí, que bueno, no hay playa, pero hace un calor que te mueres, pero bueno, pues es donde están las villas con piscina. Pues bueno, pues oye, pues alquilamos un fin de semana una villa con piscina y vamos allí toda la familia, con los niños, hacemos barbacoa, bueno, pues ya está, ¿no? Ya, Sí, sí, sí.
pues igual que... A buscar una sombrita. A buscar una sombrita. Los ¿Botijo? que beben ¿Tienen se botijo allí o no? toman- Sí, tienen Hay botijo, es que hay que poner un botijo cuando hay mucho Exactamente, calor, hace botijo. calor, y sandías y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, pues un poco igual que en cualquier lado, pues ya está. El cristiano se tomará su cerve, el otro se tomará su té y se fumará su shisha. Y bueno, pues ese es el día a día, ¿no? Y bueno, pues las celebraciones de la graduación del niño, la boda y bueno, pues como, Y lo que pues toque. como aquí, ¿no? Y todo adaptado a las Contexto. limitaciones que ya sabes y ya está, ¿no? Entonces, bueno, la gente iba tirando, bueno, pues más o menos normal, ¿no? Es que, claro, ya es que se les van cortando esas cosas tan Claro. normales, ¿no? Es decir, es que ahora ya no puedo bajar Eso ni a que te Jerez, hacía, claro, eso que te hacía también sentir que tu vida al final tenía normal. una cierta normalidad a pesar de... Eso es lo que ya traca, se va Hombre. cortando y entonces ya... Ahora es que ni o sea, vida, es que ¿no? vivo dentro de casa, o sea, no... Qué difícil se hace este podcast, creo que es de los más difíciles Sí. que vamos a grabar porque se hace muy difícil. Sí. Uf. Sacar la mirada de El ahí. lado sí, positivo, sí. ¿verdad? Me acuerdo del día ese de Sí, la charla que yo sí. decía, qué Es negativa que- me ha quedado. Sí, pero es que claro, es que la complicada. situación es muy difícil, sí, y sí. Sí, queríamos, claro, bueno, también queremos, ¿no? Estamos aquí también para hablar de la cultura palestina, ¿no? De las cosas también buenas, que seguro que en tus 13 años has vivido muchas. Vamos a intentar darle un girillo. Venga, sí. Aunque también, o sea, al final la ocupación que Ha ha marcado. durado tantísimos años, o sea, ha marcado y va a marcar Marca, es que marca todo, marca ¿no? todo. Y toda la vida de las personas palestinas. Pero bueno, en esta cultura que han sido hiperresilientes y que, bueno, pues que han sido una cultura de tradiciones, ¿no? Y como muy marcadas también, como nos estabas contando antes, ¿qué es lo que tú destacarías? Hombre, yo creo que lo que llama la atención en Palestina es la hospitalidad, ¿no? O sea, tú vas y eres bienvenido en cualquier casa, en cualquier momento, ¿no? De hecho, a mí me llamó mucho la atención, yo para estudiar árabe, pues me apunté a distintas escuelas en distintos momentos, lo típico que te apuntas 100 veces, y cada vez una de las primeras palabras que te enseñan es invitado. Que digo, o sea, en ningún idioma, Qué a mí curioso. me parece que aparezca en el primer año de la escuela de idiomas la palabra invitado, ¿no? O sea, aprendes a ir al bar, a pedir, a Sí, no sé sí. qué, las direcciones, tal cual. La palabra diuf es una de las primeras que aprendes. Diuf. Porque es que está en su vocabulario Habitual. habitual. Es como claro. tienes Estaba que saber. desayunando, ha venido un invitado, esta vez ha venido un Claro, invitado. ya ¿no? está. Y bueno, y es tan exagerada que yo una de las psicólogas que tenía, ¿no? En el equipo, que iban casa por casa, ¿no? Proveyendo los servicios, llegó a decir que era diabética. O sea, ella dijo, No me den más yo llego a las té casas ni y digo, pastas. soy diabética, porque claro, en todas las casas, dice, igual a lo largo de la mañana paso por 7 casas, ¡Qué y en las maravilla! 7 casas los dulces, el café súper azucarado o el té O el súper té. azucarado y un zumo de esos de bote lleno de azúcar. Ostras, y chicas, es que yo esto no lo puedo tomar. Y Revolucionada, ¿no? Hay una Pero parte, voy a eso te iba a decir yo, hay una parte de Claro. hospitalidad que, ¿no? Que a Claro. los invitados o invitadas siempre nos... O sea, Claro, que tú tienes que responder, que claro. responder. Entonces, claro, lo único que se me ocurrió decir es soy diabética. Entonces, eso bueno, lo es entiende una todo el buena mundo. estrategia, por si acaso la Dice, necesitáis y alguna ya vez. está, soy diabética y así, pues ya está. Ya me sacan alguna otra cosa, pero como ya no, sin azúcar no hay Claro, mucho, no hay mucho más. pues ya Un está. vasito de agua. Ya, eso es. Me tomo el vasito de agua, todos contentos y ya está, ¿no? Un té sin azúcar y ya. Entonces, sí, es así de La exagerado, hospitalidad, ¿no? Sí. Y supongo que también son personas para las que la familia igual es un núcleo importante, ¿verdad? Porque antes, como lo que nos contabas de las casas, etcétera. Es una sociedad absolutamente familiar, ¿eh? O sea, de clan. Claro, las familias son Grandísimas. inmensas, de grandes, ¿no? Son muy grandes, con una distribución de roles clarísima. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, muy clara, con todo lo que eso conlleva. Y ¿Pero te refieres a la distribución de roles hombre-mujer? O hombre-mujer, el abuelo no sé incluso qué, el padre no sé abuelo, el cuántos. hijo mayor, ahí cada quien tiene su papel y
y modificar o intentar cambiar esos roles pues es complicado, ¿no? Y eso se ve diferencia pues entre ciudad, las comunidades beduinas es otro mundo, ¿no? Porque también hay una gran población beduina Mira. que Yo es distinto. Sí, hay mucha población, bueno, Y mucha, que- no es mucha en volumen, pero bueno, sí, es un grupo representativamente representativo y que está ahí y que vive en área C, sumamente vulnerable y bueno, pues con otras tradiciones distintas. Son nómadas. Eran nómadas. Eran nómadas. Hasta que no les pero dejaron claro, salir es de imposible escuela. moverse. Claro. Exactamente, ¿cómo van a mover a las ovejas? Si vosotros también lo sacáis como cajón, que voy y dices de cajón, Es de cajón, que con las ovejas no van a poder cruzar el checkpoint, o sea, Sí. no tienen carné ni nada, no les dan permiso a la oveja. Ya. con lo cual, pues, La abeja matrícula amarilla. Exactamente, ahí entonces, bueno, se han hecho bastante sedentarios, lo cual al final es modificar su cultura, que era algo Sí. que hubiera pasado seguramente, o sea, que se juntan distintos procesos, ¿no? Procesos de evolución con Bueno, una aquí nos ocupación. ha pasado en Europa siempre con la población gitana, ¿no? También, que también vienen de una cultura y una tradición nómada y cuando se quedan como en algunos espacios concretos nos pasa esta diferencia de convivencia que nos cuesta tantísimo de entender porque es salirte también de tu propia cultura para entender que tienes que convivir con otra cultura, además europea, pues la cultura gitana que viene también de tradición desde hace mucho tiempo. Pues es un europea, poco ¿no? esa situación y también la falta de comprensión del resto de población palestina para con los beduinos y bueno, Claro. pues, y se junta ahí, bueno, pues todo pero también son clanes, son tribus y entonces pues en cada tienda de campaña ellos viven en tiendas, ¿no? Sí. En jaimas. Sí, en jaimas. Ellos viven en jaimas y cada jaima pues es un núcleo familiar, ¿no? Entonces, claro, imagínate, viven súper aislados. Y entonces a esos los atacan los colonos pues permanentemente, o sea, es como que estamos solos Los ahí, más vulnerables. en medio de la nada, ¿no? Entonces, sí, pero sí, la familia es la clave, o sea, es todo. ¿Y sabes si se mantiene? Es que claro, con lo de las ovejas. Me quedo nosotras aquí. Me quedo con las ovejas. Contando ovejas no te duermas. ¿Se sigue manteniendo la actividad agricultora ganadera de alguna manera? ¿O algún tipo de actividad? Sí, a ver, bueno, los beduinos intentan mantenerla, en efecto, o sea, eso era su forma de vida, o sea, Claro. y además lo mismo, ahí tenías los roles, ¿no? Las mujeres eran quienes pastoreaban a las ovejas, ahora mismo quienes pastorean son normalmente mujeres y niños, porque los hombres ya no hacen eso, sino que van a las fábricas a trabajar, en las fábricas que están en el asentamiento, ¿vale? Ya. O sea, trabajan en el asentamiento. O sea, ha habido un cambio de israelí. rol, pero por obligación, Sí. no por... Exactamente, entonces ellos se van a trabajar a la colonia porque le pagan más y ellas son las que se encargan de las ovejas, de hacer el queso, básicamente eso. Ya. Sí, lo privado. La parte como productiva, pero en siempre. la familia, ¿no? La producción Es la desde parte, pero familia. dentro de eso, sí. Sí. Y no sé si hay alguna otra cosa que, no sé, que te llame la atención de la idiosincrasia palestina que te haya sorprendido. No sé si a la hora de comer, que a nosotros nos gusta comer. Nosotras en este comer y programa hablamos beber. siempre de comida, Sí, Chichi. Nos sí. tienes que decir, por ejemplo, ¿cuál es tu plato favorito de allá? Eso, por ejemplo. El musahán. ¡Ay, musahan! ¡Qué bien Musahán. suena! Está buenísimo. ¿Qué es Que musahan? es pollo que lo hacen con mucha Me está cebolla. entrando hambre ya. O sea, se hace con un pan de estos, bueno, planos, ¿no? De estos que sí. hacen ellos. Y luego separado hacen cebolla con una especia que se llama sumac, que es como granate. Sí, es granate. como Pero es una granate. mezcla de especias tipo el rajhanut, no, es una especie, una hierba es de un concreta. fruto que le rascan así como las ñoras o algo, pero Sí, bueno, sí, chiquitín, sí. o sea, una cosa muy chiquitina y tiene así un sabor como un punto ácido y que se hace con un montón de cebolla, está buenísimo, y luego el pollo que lo hacen, primero lo cuecen, pero luego lo ponen sobre ese pan y esas cebollas, lo meten al horno con toneladas de aceite de oliva, pero toneladas. gracias. O sea, te dicen... Es que todo lo que está buena, un poco de grasita. Sí, o lleva mantequilla o lleva bien Ellos de... allí te dicen, porque claro, lo normal es que te lo sacan ahí al centro de la mesa y tú vas comiendo directamente ahí de la bandeja, ¿no? Vale. Entonces ellos te van a decir que para uno bueno,
cuando tú te lleves el pan con la cebolla y el pollo a la boca, el aceite de oliva te tiene que llegar al codo, ¿sabes? O sea, No veas que tienes lamparón, sube la mano y lamparón. Entonces es bueno. Así como un poco exagerado, pero Esa es sí. mi cultura, porque yo siempre me mancho. Y a Sí, ver, sí, tendría bueno, excusas. eso, no, sin problema. Porque además Me ha recordado, tú sabes, he dicho antes que soy manchega, allí se hacen las gachas, que Sí. también es como, y se pone como en una sartén en el centro, y se sabe quién no es de la tierra cuando van a mojar al centro, porque es lo que más quema. Entonces es como, Ah, por mira. favor, las gachas se comen desde tu rinconcito, desde aquí hacia adentro. No seáis ansias. Pues sí. Pues voy a ir así, un poco. voy a hacer que soy manchega. Cada equipo poquito a poco. Ahí Pues también, mira, no hay que ir eso- desde su rincón. Y encima, si coges como del de al lado, es como que está mal. No, exactamente. Tienes que ir O sea, cogiendo es con tu trozo eso de es. enfrente. Coge tu linde, como dicen allí en mi tierra. Sí, es Ya, así. sí, Si sí. te metes un poquito, No, no. o sea, no te van a decir nada porque Ay, son porque muy soy la correctos, invitada, soy la pero, tía, pero- en el fondo van a decir, se está comiendo mi... Pero eso también me llamó mucho la atención en las casas. En las casas, normalmente en el salón, Mm. hay un lavabo. Ah, Entonces, mira. claro, tú imagínate cuando empiezas a buscar casa la primera vez, ¿no? Tú llegas y... ¿Qué harán en este lavabo? Un lavabo, o sea, muchas veces lo tienen, pues igual ponen un biombo delante o un trocico de pared, pero claro, es que luego tiene sentido, porque como tienen tantos diuf, que vienen los invitados, se come con las manos. Claro. Entonces, claro, me llamaba mucho la atención en la distribución de las casas, ¿no? Que tú entras en Qué una casa curioso. alquiler y tienes ahí en el salón como un lavabo. Un lavabo. Y en los restaurantes también, ¿eh? O sea, en un restaurante cualquiera normal tienes un lavabo ahí, porque tú entras. Imagínate y te las das la colas, mano. si no, Ahí el había un baño. montón de chistes al principio cuando el COVID. Mm. Decía, pero ¿por qué ponen estos occidentales tanto empeño en lo de lavarse las manos? Si nosotros ya lo hacemos, Porque, claro, nosotros somos ellos unos se lavan guarros, un ¿sabes? montón, Claro. Y es verdad, se lavan un montón de veces las manos, ¿no? Y entonces, entre que la oración les obliga a lavarse. Claro. Que Yo cuando has tienen dicho ahí- eso he pensado primero también en esta En la parte más oración. de... Sí, sí. Pues De no, es oración. la práctica de cómo, y cómo con la mano, pues Claro, tenemos que estar limpicos. claro. Fíjate Pues qué sí. cosas, ¿eh? Pues no sé si nos queda mucho tiempo. Voy a mirar a nuestro querido técnico, 2 minutillos. Vamos a hacer alguna pregunta más, a ver qué tienes tú en el tintero. No, a mí por la parte cultural me lleva mucho. O sea, Ya, hemos claro, hablado ya, de cultura y sí, ahora sí. yo voy a la parte más... yo soy muy de cultura audiovisual, el tema películas, vídeos, cosas así, o si no, autores, autoras, música. O sea, ¿has descubierto ahí algo que te conecte, que te guste, o no hay tanto y has Sí que hay. conectado mucho más con lo internacional? No, sí que hay. Hay mucho. Sí, o sea... y además la sociedad palestina Consume. ha valorado siempre mucho la cultura, ¿no? O sea, allí el tema de que mi hijo vaya a la universidad, ¿qué tal? Es lo más normal. O sea, eso del analfabetismo, tal, Palestina no. No. O sea, allí y se valora Y se nota, ¿no? En el se consumo nota. también de O sea, la tú cultura. tienes el conservatorio, el Eduard Said, luego, cinematografía. A ver, hay mucho en Haifa, por ejemplo, ¿no? Que Haifa, bueno, está en Israel, es una ciudad mixta y es la ciudad así como Más cultureta. más cultureta. Mm. Que antes era Jerusalén, o sea, ahora es Ramallah Pero, y Haifa, ¿no? claro, Lo que se ha antes extrapolado era, para porque allá. por supuesto, eso sí que es objetivo total. O sea, de los israelíes y cargarse toda la vida cultural. Porque es lo que Entonces transmite. Claro, es lo que transmite. Tú tienes en Jerusalén, Cultura libre, por sí que favor. tienes el Yabus Cultural Center, que es un centro financiado por todo el mundo, el Festival de Cine de Jerusalén, el Festival Franco-Palestino de Cine, o sea, se lo van cargando, intentan cargárselo cada año. La librería, la Educational Bookshop, que es como el centro cultural de Jerusalén, donde... Comentabas, ¿no? Que había tertulias, que todo el mundo iba ahí a comprar. Exactamente, ¿no? Y todo eso, pues... Súper objetivo. Es súper objetivo. Entonces, Claro. es todo un esfuerzo el intentar mantenerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora que mencionabas esta parte de que está muy arraigada la parte cultural, que ha habido varios premios ahora mismo en el panorama internacional que están o dirigidos o escritos a que, ¿no? Que Sí, sí. aparece Palestina o los palestinos y las palestinas como los palestinos más que las palestinas. La mujer palestina accede también a estas... Más complicado. Más complicado, ¿verdad? No hemos hablado nada. Como de la siempre, parte esta. perdemos. Sí.
Sí, y yo creo que ahí también hay retroceso. Hay retroceso. Hay retroceso, sí, esto no... No va bien. Bueno, ya. No, ese tema va bastante... Va para mal. atrás, va para atrás. Pues Bueno, no sé complicado. si se te ha quedado alguna cosilla que te gustaría decir, además de lo obvio que vamos a decir que es que pare ya esto, que es insoportable. es insoportable. Es totalmente insoportable. Pero Sí. no sé si se te queda algo que decir. No, o sea, no me queda nada más que decir que eso, o sea, que Palestina es Gaza, Cisjordania, Cisjordania incluye Jerusalén Este, es un todo, es un pueblo que ha resistido un montón, súper interesante, con una cultura súper rica y que bueno, que lo está pasando fatal y que lo estamos viendo todos. Sí. Esto Y que ojalá pare y que pueda sobrevivir lo que queda de población, ¿no? Pues muchísimas gracias. Así Ay, con gracias, Ichi. Ay, qué programa más difícil. Sí. Bueno, esperamos que os haya gustado porque lo hacemos también para compartirnos, para compartir este tipo de contenido y de conocimiento y este ratito, ¿no?, de abrir la ventana al mundo, que es la misión y el objetivo de Crisis Invisibles y de este podcast. Y bueno, que encantadas de haberos tenido otra vez por aquí. Esperamos volver a veros. Eso es. Y nada, muchísimas gracias por estar al otro lado. Millas que Hasta la próxima.